Madre Teresa de Calcuta. Agnes Gonjay Boyayú nació el 26 de agosto de 1910 en Skopje, Serbia. Cuando tenía 10 años, Agnes comenzó a sentir los principios de una vocación religiosa, aunque en ese momento de su vida jamás había visto a una monja. Agnes ingresó a los 18 años con las hermanas de Loreto, la rama irlandesa del Instituto de la Santa Virgen María, que tenía una fuerte presencia misionera en India. Durante su postulado, tomó el nombre de Hermana María Teresa del Niño Jesús por la recientemente canonizada Florecita. Después de un breve tiempo en Irlanda, se embarcó a la India. Calcuta, India. Al llegar a la India, se impresionó por su exuberante belleza natural y se quedó sin palabras por su increíble pobreza. Aunque había conocido la pobreza en Serbia, nada la preparó para lo que vio en la India. En ella creció la convicción de que el servicio a gente tan pobre necesitaría una radical simplificación de su propia vida. Al principio Teresa estuvo aislada de lo peor de la pobreza de la India. Enseñaba geografía e inglés tras los muros del colegio de Loreto, pero después empezó a enseñar en una escuela a algunas millas de ahí y se encontró de nuevo cara a cara con la terrible pobreza. Por los siguientes años, Teresa, ahora llamada Madre, ya con sus votos finales, trabajó a un ritmo furioso, enseñando, administrando y cuidando a los enfermos. Su trabajo era tan arduo que experimentó una especie de colapso y fue enviada a Darjeeling, el lugar donde hizo su noviciado para recuperarse. En el polvoso tren a Darjeeling, tuvo una experiencia que cambiaría su vida. Recibió el llamado de Dios para ser misionera de la caridad. El llamado a servir a los más pobres entre los pobres, para seguir a Jesús con un gran abandono. A esto le llamó el tesoro escondido para mí y lo comprendió como un llamado a apagar la sed de Jesús por almas. Cuando regresó a Calcuta, se entregó a la dirección espiritual del Padre Celeste Van Exem, un jesuita belga que sería una importante figura en su vida. Después de un año de oración y discernimiento, la Madre Teresa y el Padre Van Exem llevaron al arzobispo de Calcuta, Ferdinand Perier, la idea de fundar una nueva orden para servir a los más pobres entre los pobres. Siendo alguien sabio, Perier probó la vocación de la monja disponiendo toda clase de objeciones y bloqueos, y a pesar de su oposición, ella persistió, y la admiración del arzobispo por ella creció. Perier eventualmente consultó a expertos en derecho canónico para encontrar la manera de liberar a la Madre Teresa de sus votos con las hermanas de Loreto para fundar su propia comunidad. En abril de 1948 llegó la autorización de Roma y la Madre Teresa dijo: ¿ya puedo ir a los barrios pobres? En las primeras semanas y meses de su nueva vida, la Madre Teresa experimentó comprensibles momentos de soledad y desaliento, y el deseo de volver al relativo confort de Loreto, pero perseveró. Sabía que para servir a los más pobres de los pobres, debía vivir como ellos. Y luego ocurrió algo que ya casi esperamos en la vida de todos los santos. Cuando un trabajo es de Dios, las personas se acercan a él. Y muchos de los antiguos estudiantes de la Madre Teresa vinieron con ella aquí, a los arrabales de Calcuta. Se convirtieron en las primeras misioneras de la caridad.
Rápidamente las convirtió en una comunidad religiosa, utilizando reglas que combinaban los elementos de tradiciones espirituales jesuitas y franciscanas. Le puso especial énfasis a la identificación con los más pobres de los pobres. Todo lo que las misioneras de la caridad podían poseer era un sari de algodón, un par de sandalias, un crucifijo, un rosario, un cubo de metal para lavarse y un colchón muy delgado que servía de cama. También, como los primeros franciscanos y dominicos, debían mendigar por su comida. También había una especie de pobreza incluida en el ritmo de su día. Durante la semana, las hermanas se levantaban a las 4:40, se cepillaban los dientes con cenizas de la estufa y lavaban sus cuerpos con una barra de jabón que se dividía entre 6. Entre las 5:15 y las 6:45 meditaban, rezaban e iban a misa. Comían un pequeño desayuno y a las 7:45 ya estaban trabajando en la calle. Regresaban a las 12 para rezar y otra ligera comida, y luego descansaban y hacían una lectura espiritual antes de volver a su trabajo pastoral en los arrabales. Al principio el trabajo de las misioneras de la caridad estaba restringido a Calcuta, pero a partir de los años 50 y 60, la orden se esparció primero a través de la India y luego por todo el mundo. Hay establecimientos en Venezuela, Tanzania, Estados Unidos, Australia e Inglaterra. A finales del siglo XX había más de 500 establecimientos en 6 continentes. La madre dijo, si hay pobres en la luna, también iremos ahí. Con el tiempo, la madre se convirtió en una figura reconocida mundialmente. Ganó el Premio Nobel de la Paz en 1979, para sorpresa de muchos fuera de la iglesia. Usó su discurso Nobel para denunciar el aborto como el peor enemigo de la paz en la sociedad contemporánea. Ningún relato de la Madre Teresa estaría completo sin hacer referencia a su terrible lucha interna, su particular participación en el sufrimiento de Cristo. Aunque experimentó una extraordinaria unidad con Jesús, la mayor parte de su vida, cuando la orden ya funcionaba, experimentó lo opuesto, una dolorosa sensación de la ausencia del Señor. Y esta oscuridad duró, excepto por un breve momento, por el resto de su vida. Misioneras de la Caridad, Casa Matriz. Este es un relato particularmente devastador de lo que sintió al soportar esta oscuridad. En mi alma siento ese terrible dolor de la pérdida. Habitación de la Madre Teresa. De que Dios no me quiere, de que Dios no es Dios, de que Dios no existe. Mi trabajo no me procura alegría, ni atracción, ni celo. Llegó a entender su sufrimiento, como compartir la pasión de Jesús, su propio sentimiento de abandono por el Padre. Al sentir la ausencia de Dios, la Madre Teresa compartió aún más el sufrimiento de aquellos a quienes quería servir. Y su experiencia le acercó, como lo vimos, aún más a su homónima Teresa de Lisieux, quien al final de su vida se encontró con los mismos problemas para creer en Dios y en la realidad del cielo. La Madre Teresa murió el 5 de septiembre de 1997, a la edad de 87 años. Cuando su cuerpo fue exhibido para ser visto, llevaba puesto el hábito de las misioneras de la caridad, pero se le presentó descalza, mostrando sus muy deteriorados pies. Para muchas personas, esos pies deformes hablaban elocuentemente de sus años de servicio, a nombre de los más pobres de los pobres. Los filósofos hablan de templanza, la virtud por la que controlamos nuestro deseo de comida, bebida y placer para cumplir lo que la justicia demanda. Lo que vemos en la Madre Teresa es una templanza elevada o transfigurada, una disciplina de los deseos que va más allá de los requerimientos de la justicia a fin de atender la demanda infinita del amor.